Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega especial de hoy. Vamos a hablar de economía, de finanzas, cómo está nuestro país. Dos expertos en el área de economía y finanzas, catedráticos universitarios. Por cierto, saludamos a Sergio y a Henry porque han estado en celebración en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras durante la semana. Se cumplieron 177 años de la fundación del alma nutricia de nuestro país, y si hay profesionales que son escasos, aún en estos tiempos, son los economistas y financistas, o es que no les gusta hablar mucho y son más reservados. Quiero arrancar con, por edad... Bueno, habla de edad mayor. Pues, tenemos una muy buena relación tanto con Henry como con Sergio. Sergio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar en el programa, acompañándolo junto con usted, el doctor Rodríguez, en este espacio. Profesor, ¿qué pasa con los economistas? ¿Por qué no son mucho para hablar? Y claro que nosotros como periodistas los necesitamos y requerimos de ustedes para que nos orienten en todos estos temas delicados de país, sobre todo ahora que no vivimos bajo unas finanzas buenas, bajo una robustez económica en el país. Buenas noches, Yendo. Gracias por la oportunidad. Bueno, para empezar, los economistas no somos muchos. Es una de las carreras de la universidad que tradicionalmente no ha tenido una alta matrícula. Ello se debe a que es una carrera también que no es fácil, es difícil. Se requiere algunas cualidades y condiciones especiales, sobre todo un manejo de la parte cuantitativa. Tiene muchas matemáticas que nosotros utilizamos para hacer el análisis. Los economistas somos comprometidos. Hay número y teoría. Sí, somos muy comprometidos con el país porque conocemos la realidad nacional, analizamos datos, vemos teorías y pasamos pensando cómo esas teorías se pueden aplicar a la realidad, por supuesto, para impulsar el desarrollo del país. Entonces, no es una tarea fácil. Hay que estar a diario leyendo las noticias, monitoreando los datos que salen de las diferentes entidades. O sea, yo diría, además es una tarea entretenida y agradable, que hay que buscarle el gusto. Entonces, la mayoría de compañeros ya tienen sus propias actividades, pasan inmersos en ellas y tal vez no dedican ese tiempo que se requiere al análisis diario, ¿no? Pero sí, en Economista hemos tenido personas muy destacadas en el país que han ocupado y ocupan en este momento puestos relevantes y que de una u otra manera estamos contribuyendo de manera diaria con el quehacer del país y pensando cómo aportar. Ojo, también algunas veces no se nos ven con buenos ojos, se nos tilda y se nos encasilla en algunas corrientes de pensamiento, en máxime ahora con el gobierno que tenemos, ¿no? Que el que no es socialista lo consideran neoliberal, porque piensa de manera diferente a ellos. Pero nosotros simple y sencillamente, y máxime los que estamos en la academia, lo que hacemos es analizar cifras. Y esas cifras nos van indicando las tendencias que está siguiendo el país, y lo que hacemos es, producto de ese análisis, decir lo que está sucediendo. Así de simple, ¿no? Pero sí, yo quiero... dejar bien sentado ese compromiso social que tenemos, ¿no? Que tenemos una manera diferente de pensar, tenemos un compromiso social y ello nos motiva a participar. Bueno, la versión de un hombre de academia en el área de la economía y las finanzas, Henry Rodríguez. Sergio, ¿qué es lo que más les preocupa ahora mismo a ustedes viendo la realidad del país, cómo estamos? Y las exigencias que tenemos de un gran sector de la población por el tema económico financiero del país. Bueno, en este sentido son muchos los temas que realmente nos preocupan, porque si nosotros nos ponemos a analizar los datos, precisamente como apuntaba el doctor Rodríguez, y hacemos articulación entre datos, realidad y teoría, vemos que hay muchos elementos que dentro de la realidad económica se han venido suscitando y van generando ciertos problemas. Actualmente tenemos precisamente un análisis y hemos venido en nuestros boletines oficiales de la universidad haciendo diferentes análisis y entre ellos van destacando las principales variables y en este caso podemos hacer
mención del tema que está generando actualmente, que es con respecto al tipo de cambio. Deslizamiento precisamente de la moneda que ha venido suscitándose a lo largo de este año. Precisamente también incidido por diversos factores, como el caso de la caída de las reservas internacionales netas, que este es un elemento que desde hace varios meses, podemos decir desde 2022, 2023, se han venido disminuyendo en un porcentaje bastante importante del país. Si nosotros comparamos, digamos, el caso de las reservas internacionales netas de inicios de este año, que iniciaron con alrededor de 7.555 millones de dólares, a lo que tenemos actualmente, que son alrededor de 6.800 millones de dólares, hemos visto que hay una caída bastante importante, y eso también ha originado de que el tipo de cambio tenga un deslizamiento por la presión. Sin que este año se haya ido por parte de la Hacienda Nacional a sacar dinero del Banco Central, porque el año anterior sí hubo un préstamo, así lo denominaron, se habla de cerca de 2.000 millones, hay quienes dijeron que fueron 1.000, hablando de las reservas internacionales que fueron tocadas por la Administración Central. No, claramente, y este es uno de los motivos por los cuales se ha venido deslizando. Recordemos que en el momento este préstamo que se hizo al gobierno no se realizó en dólares, sino que se hizo la conversión en lempiras, pero eso también genera una cierta presión y ha sido muchos los elementos que han venido detonando en esta caída, y hemos visto que ha sido principalmente por el tema de las exportaciones. Las exportaciones en nuestro país han tenido una disminución bastante considerable en los últimos meses, y la producción nacional no puede compensar precisamente ese aumento, máxime si no estamos observando las políticas públicas necesarias para poder fomentar esa producción. Pero esta caída por lo menos se ha venido atenuando por el tema de las remesas familiares, que ha sido un soporte vital tanto para la economía de los hogares como para la economía nacional, y eso ha generado que las reservas no estén cayendo y no tengamos un deslizamiento más pronunciado, porque si lo comparamos solamente en este mes ha estado cayendo alrededor de 4 centavos. No quiero dejar pasar esta oportunidad por lo importante de la pregunta. Mire, tenemos que distinguir dos cosas, los que son problemas estructurales y coyunturales. Los problemas estructurales más fuertes que tiene Honduras en este momento es la persistente pobreza, que está muy alta, y la poca capacidad de generar empleo. Ese desempleo que nos está matando, que son problemas que se vienen arrastrando por parte de la estructura. Y luego están esos problemas que se van dando de manera coyuntural, como lo estaba mencionando Sergio, que el dólar sube, baja, que las reservas tienden a bajar. Pero es que la economía es una sola. La política económica tiene dos herramientas, la política fiscal y la política monetaria. A través de ellas los gobiernos maniobran para hacer ajustes en la economía. El problema se da cuando no se toman las medidas a tiempo, Chendo. Cuando se deben de tomar ciertas medidas, porque las entidades que funcionan en el país, las encargadas de regir estas políticas, están haciendo una lectura constante de la realidad nacional, están analizando datos, y la misma economía nos va indicando los momentos precisos en los que hay que hacer ajustes. Pero ahora nos llama la atención, podemos hablar de eso en detalle luego, de que en Honduras ha habido un retardo en la toma de decisiones. Y eso tiene un precio, eso genera consecuencias. Entonces, hay que distinguir primero los problemas estructurales de la baja producción, del desempleo, de la persistente pobreza, y esos problemas coyunturales que se están dando en estas otras variables. Claro, mover una de ellas va a tener algún efecto en otras, ¿no? Es decir, que todas estas medidas que hoy ya las estamos sintiendo y que la vemos reflejada en el deslizamiento del lempira frente al dólar, y que me gustaría que Sergio nos dé esa tabla que estaba revisando recientemente antes de iniciar. No hubiese sido tanto el impacto que hoy ya sí lo sentimos si se hubiesen tomado de una forma más sistemática. Claro. Hace 2 años o quizás cuando inició la actual administración, pero por aquello de pensamientos políticos que sí se presentaron, no se tomaron. Hay que entender algo. La razón es, ¿por qué se devalúa la moneda? ¿Por qué se desliza? ¿Por qué sube o por qué baja? Este fenómeno de la devaluación en Honduras empieza en los 90. Preguntémonos, ¿por qué
cuando se formaliza la economía a partir de los 1950, que aparece el Banco Central, hasta los 90 pudimos tener un cambio estable, fijo, de 2 por 1. Porque la primera crisis de los dólares se da en los años 80, terminando los 80 con el gobierno de Ascona. Hubo un momento histórico donde el Banco Central tenía menos dólares que el mercado negro. Y aquí yo recuerdo que vinieron unos inversionistas nicaragüenses que eran los que controlaban ese mercado, ¿no? Ese mercado del dólar. Ellos tenían más dólares que el Banco Central y las instituciones tuvieron que acudir al mercado negro. Entonces, eso motiva la primera devaluación. ¿Por qué se devalúa la moneda? Porque primero hay múltiples razones. Vamos a mencionar algunas. Algunas de ellas es, tenemos una balanza de bienes y servicios negativa. Estamos constantemente importando más que lo que exportamos. Entonces, esa brecha se va haciendo grande. Y hay que devaluar. ¿Por qué hay que devaluar? Porque la devaluación tiene sus razones. La primera es encarecer las importaciones, vuelve más caro en términos de lempiras esos bienes que vienen del extranjero y de alguna manera los raciona para que no sigan entrando en la misma magnitud, y por otro lado alienta las exportaciones, porque los que están mandando sus bienes fuera del país en términos de lempiras están recibiendo más. Entonces, al encarecer las importaciones y fomentar las exportaciones, lo que se busca es que se equilibre esa balanza, ¿no? Que el saldo disminuya. Esa es una razón. La otra es la de las reservas internacionales. Cuando las reservas internacionales empiezan a disminuir, hay presión sobre el tipo de cambio, porque al disminuir los dólares que están circulando en la economía, que están depositados en los bancos, que están siendo controlados por el Banco Central, hay una presión al alza. Otra razón importante es cuando no se toman las medidas a tiempo. Eso genera incertidumbre, y ahora la incertidumbre la tomó ese cambio abrupto que hubo en la modalidad de gestionar los dólares por el Banco Central. Se entró en un proceso de modernización del mercado monetario, se liberalizó y ese proceso duró 4 años. Se inició en el 2017, paulatinamente se fue pasando la potestad de controlar los dólares a los bancos. Se empezó con el 10, con el 20, después de 4 años, en el 2021, ya los bancos controlaban el 100% de los dólares, desapareció la subasta. Pero ¿qué ocurre? Que abruptamente el Banco Central dice, rompemos ese esquema y volvemos a la subasta. La subasta volvió lento ese proceso de adquisición de dólares, generó incertidumbre. No es que dólares no hayan en la economía, es que se volvió lento, se volvió engorroso y la gente empezó a desconfiar de si iba a tener o no dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que empezar a protegerse. Si yo tengo mis ahorros en lempiras, ante esa desconfianza voy a buscar una moneda sólida, dura, y empiezo a ahorrar en dólares y a llevarme el dinero de lempira. Si voy al banco, a mi banco, el que tengo mi cuenta, pido $60,000 porque los necesito para mi negocio y el banco me dice, no te los puedo dar, tenés que esperar un mes, tenés que venir 3 veces, pues yo pido 180,000, Chendo. Entonces digo, está difícil, inflo. Entonces la demanda crece, se dispara, pero especulativamente. Entonces, esa incertidumbre, más esas medidas que no se tomaron a tiempo, y otro factor importante para devaluarse, es la competitividad medida con nuestros socios comerciales. Existe un indicador que se llama Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real, ITSER. Ese mide cómo anda la efectividad del país en relación a los socios comerciales. Se toma en cuenta tanto nuestra inflación como nuestro tipo de cambio, se deflacta de acuerdo al IPC, igual se hace con los de los socios comerciales, y si el ITSER es positivo, significa que estamos perdiendo competitividad. Si el ITSER es negativo, o sea, la moneda se está devaluando, estamos ganando competitividad. Y en estos momentos yo revisé las últimas cifras y tenemos pérdida teórica de competitividad. Es una pérdida pequeña, pero estamos perdiendo competitividad. ¿Qué quiero decir con esto? Con todos esos factores que mencionamos, existen las condiciones para que la moneda realmente se devalúe. Lo que pasa es que esas medidas debieron haber sido venido tomando de manera gradual. Cuando no se toman las medidas a tiempo, después los efectos son mucho mayores, son mucho más drásticos. Entonces, hoy tenemos un dólar en 24.92. Todo apunta a que en cuestión de días vamos a estar en 25. Entonces, cuando Fondo Monetario viene a exigir esas cosas, en parte tiene razón, Chendo. Tiene razón porque ellos tienen técnicos especializados que están haciendo una lectura de nuestra economía.
y ellos están recomendando algunas cosas, es porque saben que tienen razón. Ahora, la capacidad del gobierno tiene que ser en que la economía es nuestra, ese manejo tiene que ser nuestro y que esa moneda se va a deslizar de acuerdo a las posibilidades económicas que tiene el país, de acuerdo al análisis de todos estos factores que tuvimos, el comportamiento de las exportaciones, de las importaciones, de las reservas. Porque lo que necesitamos en este momento es devolverle la certidumbre a los empresarios, generar confianza en la población, garantizarles que todavía no hay crisis de dólares, que estamos en 4.4 meses. Que no es cierto lo que están diciendo, que va a venir diciembre y que van a haber problemas porque es donde más se consume, sí, es donde más se consume, pero Banco Central ya tiene previsto eso. ¿Y cómo deberá reaccionar el ente regulador, Sergio, para que tenga esa certidumbre el ciudadano? Porque el conflicto que se genera ahora mismo es que muchos van en busca de divisa estadounidense y no hablamos de grandes cantidades, muchos van por asuntos de viaje, por asuntos médicos, y se encuentran la barrera de que o no hay o el límite ya está en ciertas cantidades para la compra, para en este caso para la compra. No, claramente aquí hay que tener en cuenta precisamente el accionar que debe tomar la autoridad monetaria en nuestro país, principalmente porque ellos son los únicos encargados de darle certidumbre precisamente a todo este tema cambiario, en el sentido de poder generar esas condiciones en las cuales la población sienta de que en el país, como ya lo mencionó el doctor Rodríguez, que no hay una escasez de dólares, porque al final de cuentas, si nosotros observamos los egresos contra los ingresos de divisas, precisamente los ingresos son mayores, principalmente por este componente de especulación que hay, en donde las personas, ante ver la inseguridad y la especulación de la falta de dólares, tienden a comprar más de las que realmente necesitan en el mercado, o asegurar precisamente sus ahorros, depósitos en moneda extranjera. Entonces, aquí el llamado es precisamente generar que la autoridad monetaria, Banco Central, genere las condiciones necesarias, porque en ese sentido el Banco Central todavía se ha mantenido de una cierta manera pasivo, en no salir a dar realmente esa claridad que necesita la población. Y claro que todo esto también tiene que ver mucho precisamente con el tema del accionar, de la política económica que tiene el gobierno, precisamente en temas de cuáles son esos elementos que quieren dinamizar. Tenemos una baja productividad. Actualmente se acaba de salir la política nacional agrícola, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese sentido? Si no se genera realmente esa certidumbre, esa confianza en la población, vamos a seguir presentando ciertos factores especulativos que van a afectar a la larga las diferentes variables que tenemos. Y ahorita lo estamos viendo con el tema del tipo de cambio, que realmente este desplazamiento que ha sido de aproximadamente 14 centavos desde inicios de enero de este año hasta el día de hoy, realmente genera esa incertidumbre en la población. Y alarma de pronto un poco más cuando vemos que en este mes, bueno, parte agosto, septiembre, son 7 centavos ya. Hagamos algo, porque me pide la palabra también el profesor Henry Rodríguez. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de la economía, de las finanzas nacionales aquí en el banquillo. Cuando regresemos tenemos aquí la respuesta y la participación del profesor Rodríguez. Ya regresamos. Seguimos al banquillo, nuestros invitados de hoy, los economistas Sergio Cepeda y Henry Rodríguez. Este deslizamiento de casi 7 centavos nos han dicho en las últimas semanas, Sergio. Bueno, este se ha debido precisamente a ese comportamiento que ha tenido precisamente el mercado de subastas, la cual claramente que aquí se deberían tomar las medidas correctivas. Y es una presión que así lo pidió también el Fondo Monetario Internacional, que nos han dicho expertos que además de esto pidieron una nueva revisión de la tasa de política monetaria. No, claramente recordemos que en años atrás ha sido uno de los clamores que ha tenido el Fondo Monetario Internacional, principalmente que el empira pueda devaluarse, dado que en este momento estamos teniendo un costo del empira frente al dólar que no está reflejando realmente el verdadero valor que tiene, y este ha sido un clamor que se ha venido generando y que de una u otra manera podemos también mencionar de que se debe
precisamente estas exigencias. Recordemos que durante los primeros meses de este año no se pudo acceder precisamente al tema de la primera revisión del acuerdo suscrito el año pasado, lo cual nos deja en una posición de que no se han podido obtener esos recursos que venían junto con la revisión, y si no se toman las medidas pertinentes al caso, claramente va a cambiar. Lo mismo ha pasado, digamos, con el tema de la tasa de política monetaria, este aumento de 100 puntos básicos que sufrió el mes anterior, pasando de 3 a un 4%. Chendo, definitivamente el Banco Central está en la obligación de darle certidumbre a la población en primer lugar. Y una de las cosas que está solicitando el banco, tenemos entendido, es que se revise el sistema de subasta, el sistema de adjudicación de la divisa. A lo mejor hay que volver a ese modelo híbrido, ¿no? Una de las razones por las que se tuvo que retomar la subasta es que se justifica que no había democratización en el negocio de los dólares, que los grandes bancos, como son los que tienen mayor cantidad de clientes, los acaparaban y que los utilizaban para su propio uso, y que los pequeños bancos no formaban parte de este negocio. Pues aquí lo que hay que hacer es, si quieren realmente democratizarlo, darle acceso a toda la banca por igual. Y yo diría volver a implementar ese modelo híbrido, ¿no? Empezar concediéndole ciertos porcentajes a los bancos, porque eso va a garantizar que tengan disponibilidades inmediatas. Cuando los bancos manejaban los dólares, el cliente llegaba en la mañana y en la tarde se llevaba los dólares. Hoy tiene que hacer un proceso mucho más largo, hacer una solicitud para que vayan a la subasta, y si ese día no hay dólares suficientes, regresar. Entonces eso ha hecho engorroso el proceso. Eso es lo que ha generado incertidumbre. Lo que necesitamos es que haya transparencia, que sea más diligente el proceso. ¿Y cómo encontrar esas rutas que sí tiene el vecino Guatemala? Una economía obviamente mucho más poderosa que la nuestra, pero el quetzal, y nos ha llamado la atención esta última variación, se ha apreciado. Si vemos el peso mexicano, también lo ha logrado. ¿Qué han hecho? Pero es que la fortaleza de la moneda o de cualquier economía pasa por la aporte productiva. Exactamente. Si no producimos más bienes y servicios, si no generamos más empleo, más inversión, difícilmente vamos a avanzar. Cualquier respuesta para ajustar las variables económicas siempre va a pasar por fortalecer la parte productiva. Exactamente, y ahí hay un punto muy importante poder destacar, y que lo acaba de mencionar el doctor Rodríguez. El deslizamiento de la moneda no es malo, precisamente en el sentido de poder ganar competitividad, como lo mencionaba, pero para que podamos ir haciendo esos deslizamientos cada vez mayores, se necesita que el aparato productivo pueda mejorar. ¿Y esto cómo se hace? A través de políticas públicas que realmente permitan dinamizar la economía, dinamizar esos sectores que todavía siguen rezagados. Y ahí es donde encontramos un aparato productivo deprimido. Exactamente, porque hace falta muchos aspectos, y uno de ellos es el tema de la inversión, tanto inversión nacional como inversión extranjera, y el país todavía no ha logrado precisamente encontrar esa ruta donde poder dinamizar específicamente esas actividades, porque sabemos que hay actividades tradicionales y hay otras actividades que están creciendo mucho, como el caso de la intermediación financiera. Pero ¿qué pasa en el tema de la intermediación financiera? Prácticamente es a través de un servicio y no se está viendo una producción real, como sucede en el caso del sector agrícola o el sector maquila. Y aquí hay un elemento que, si bien se desliga un tanto, nos van a decir los especialistas, del tema financiero y económico, pero es una realidad insustituible. El tema de la seguridad jurídica, hablando de ese incentivo a la producción, con el tema de las invasiones, que es una ruta a revisar, porque si no aquí nadie va a querer venir. Hay una serie de condiciones que también en las que tenemos debilidad. Uno es seguridad jurídica, seguridad ciudadana, infraestructura para la producción. Y cuando hablamos de infraestructura de la producción, significa tener energía eléctrica a precios competitivos y que esa energía no falle, que esté constante. Y también tenemos que ver la situación política del país. La situación política del país nos resta puntos, hace que el riesgo país crezca, empeora el clima de negocios. O sea, aquí lo que tenemos que hacer son cambios integrales, definitivamente, porque cómo nos ven de afuera tiene un costo. Tiene un costo. Si el gobierno quiere ir a colocar deuda, a vender bonos, eso tiene un precio mayor en la tasa de interés. Un inversionista va a llevar su dinero donde le den
todas esas condiciones de seguridad jurídica ciudadana, corriendo el menor riesgo. Entonces viene él, por ejemplo, y tiene determinada cantidad de dinero, va a buscar la tasa de interés que tiene el Tesoro de los Estados Unidos, 5,36%. Luego chequea la tasa de Londres y la de Tokio. Y él dice, de manera tranquila, corriendo el menor riesgo, yo ubico mi dinero al 5,36 en el mercado de los Estados Unidos. Pero se le presenta la oportunidad de comprar bonos de Honduras. No los va a comprar a eso, por el riesgo. Entonces, actualmente se dice que esa tasa de riesgo, por el deterioro de la imagen del país, anda cercana al 4%. 5,36 más 4, estoy en 9. Luego hay una comisión, estaría pasando del 10. Ese es el costo que tiene para el país tener una imagen deteriorada. Entonces, y en un momento como el que tenemos, donde una parte importante del presupuesto hay que financiarla con deuda, y como no se ha negociado con el banco, con el Fondo Monetario, y no tenemos el aval para acceder a créditos bilaterales, hay que ubicar bonos. Es difícil. Y aquí, Sergio, un elemento que introdujo en este diálogo el profesor Rodríguez, el tema político, ¿cómo debe manejarse eso? Porque ahí está el presupuesto. Y vamos a tener un presupuesto de 430 mil millones y fracción para el próximo año. Pero gran parte de este recurso no lo tenemos, ni así mejoremos a tope las recaudaciones a través del sistema de administración de renta. Habrá que tocar para la cobertura de estos gastos los organismos de crédito y otros acreedores que están prestando a tasas de interés altísimas. ¿Cómo manejar esto sin llegar a compromisos mayúsculos en el país? 2025. Bueno, en primer lugar, recordemos que el presupuesto general de la República es un instrumento de desarrollo. Y en la manera en cómo se utiliza es que va a permitir dinamizar la economía. Y claramente que esto tiene que ver mucho precisamente con las fuentes de financiamiento de estos recursos, por la vía tributaria o por el tema de endeudamiento o donaciones. Lo que debe tener en cuenta el país, principalmente con esta imagen deteriorada que mencionaba el doctor Rodríguez, precisamente cómo nosotros vamos a poder acceder a esos créditos. Si bien es cierto que los países no están en la obligación de acatar todas las medidas que toma el Fondo Monetario Internacional, pero este nos permite poder obtener una carta aval que permite que nosotros podamos ir a las diferentes instituciones crediticias a nivel internacional y que nos puedan asegurar fondos en los cuales pueden tener tasas preferenciales. Honduras tenemos un problema precisamente con respecto al tema del endeudamiento público y muchas tasas de interés que tenemos, muchos préstamos los adquirimos a tasas variables. ¿Y eso qué hace? Eso encarece aún más el costo realmente de este endeudamiento. Mientras que si nosotros tenemos un buen aval, un buen elemento, podemos acceder a préstamos con tasas preferenciales que permitan que el país pueda ir sopesando gradualmente cada una de estas dificultades. Pero si no logramos esto, si estamos precisamente en una situación en la cual realmente no queremos salir o no consideramos que sea pertinente estas medidas, realmente estamos limitando y poniendo un freno al desarrollo del país. Chendo, mucho se discute si vale la pena incrementar el presupuesto a un gobierno que ni siquiera lo puede ejecutar eficientemente. Otro punto a discutir. O sea, los niveles de ejecución del presupuesto no son los mejores. Este gobierno nos dio... O es otro elemento, otra variable que hay, que es que ese dinero solo lo tenemos en papel. No, sea, escritos que no lo tenemos. Porque están sí, o sea, el presupuesto parte de la recaudación que es real y parte del endeudamiento. ¿Que si es necesario incrementar el presupuesto del gobierno? Yo diría que sí, por varias razones. Una de ellas es la inflación. La inflación va a ser este año aproximadamente del 5%, un poquito arriba, a lo mejor. Significa que la capacidad de adquirir bienes y servicios se va disminuyendo con el mismo ingreso. Luego, la población crece todos los años. Este año van a nacer aproximadamente en Honduras 180,000 hondureños que vienen con sus propias necesidades, que obligan a tener más gastos por parte del gobierno en médicos, escuelas, medicinas. Entonces, hay que hacerlo crecer. El problema es deficiencia. Este gobierno en su plan y las autoridades de finanzas nos empezaron a decir que iban a tener un presupuesto base cero. Y que ese presupuesto base cero significa no ver para atrás, sino
plasmar las iniciativas del gobierno de acuerdo a las necesidades de la población. Primero, hablaron de pertinencia, buscar las cosas que realmente demandan urgencia y que son necesarias. Eficiencia, utilizar de la mejor manera los recursos, no tener despilfarros, sino ser eficiente en su uso. Eficacia, plantearse objetivos claros, contundentes y lograr alcanzarlos. Luego, generar disciplina fiscal, que no hemos visto, ¿no? Y luego decían que tuviera un impacto en el desarrollo. 5 cosas interesantes que no hemos podido verlas plasmadas. Se sigue recurriendo a un presupuesto tradicional. Tomar el presupuesto anterior, revisarlo, quitar unas partidas, agregarle el 5 o el 10% a otras y mandarlo al Congreso. Si vemos la estructura del presupuesto hacia atrás, sigue siendo la misma. Y a propósito, perdón, Henry y Sergio, si vemos esa estructura, ojo, porque ustedes nos hablaban de ver los temas de producción y eso en gran parte corre por el incentivo que debe ser manejado en un alto porcentaje por agricultura y ganadería, si pretendemos potenciar, por ejemplo, el campo. Y si vemos las cantidades que se están trasladando, son pero es que, Chendo, una cosa minúscula. Pero es que ahí cometemos un error. El presupuesto de la República, cierto que tiene que ser una herramienta de desarrollo, como dijo Sergio, pero no todo el desarrollo pasa por el gobierno. El gobierno lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que la empresa privada invierta, generar las condiciones para que venga la inversión extranjera, generar las condiciones para que los recursos que están dentro del país se manejen de mejor manera, se aprovechen. Para ello, hay cosas que se pueden hacer a través de la política económica, política fiscal y política monetaria, sin sacarse un peso de la bolsa. Lo que se pasa es que hay que tener una visión integral de desarrollo, que es la debilidad que le vemos a este gobierno, anda a la deriva. No es que los ministros no hacen nada, no es que el gobierno no hace nada, es que no tenemos acciones comunes encaminadas en un plan rector. Andamos haciendo muchas cosas por allá, aisladas. Entonces, esa es la ausencia que sentimos, una ausencia de planificación. Y que que ese presupuesto sirva para generar las condiciones de política monetaria y fiscal para realmente que otros actores que tienen las competencias y las calificaciones sean los que emprendan los procesos productivos. Pero ahí estamos entrampados, que ni siquiera se ha podido aprobar la ley de justicia tributaria y este gobierno como que ya se dio por vencido, como que la ley de justicia tributaria lo es todo. Hay otras herramientas que pueden utilizarse perfectamente, pero que no se ha tenido la visión y yo diría ni la capacidad para saber utilizarlas en el momento oportuno. ¿Qué otra alternativa se debe buscar para mejorar la condición económica si no se pudo con la ley de justicia tributaria? Porque justamente sigue siendo uno de los grandes proyectos de la actual administración y si vemos la realidad política en el Congreso difícilmente se le va a dar luz verde. Yo diría, Chendo, que este gobierno se fue y este quedó en un sueño. No, lo van a aprobar. ¿Serio? No, exactamente, el gobierno tuvo que haber buscado alternativas. Lo que pasa es que, como usted bien lo mencionó, todo el interés precisamente de la política económica y principalmente política fiscal se centró solamente en la ley de justicia tributaria, que nosotros desde la academia no la hemos visto con mal ojos, porque nosotros consideramos que hay muchos elementos que van inmersos dentro de esa ley de justicia tributaria que son vitales para el funcionamiento de la economía. Pero acá hay un punto muy interesante que abordó el doctor Rodríguez, y el punto de ver las políticas de forma integral. Más allá de una sola política que tenía que ver con todo el tema de la parte tributaria, se tuvo que haber visto una política más integral en el ámbito fiscal, que no solamente incluyera la captación de recursos por la vía tributaria, sino que también se tuviera en cuenta precisamente la gestión eficiente del gasto. Y aquí hay varios puntos. Tener en cuenta lo que es el caso de la disciplina fiscal. Tener en cuenta la creación de esos espacios fiscales que permitan que se puedan trasladar recursos de una partida a otra, principalmente para cubrir esas necesidades que se tienen actualmente. Hace poco escuchamos por parte del gobierno que una cantidad de alrededor de 2.000 millones de lempiras se iba a trasladar precisamente al tema de inversión real y tema de salud. Eso es lo que realmente el presupuesto y la política debe buscar, y claramente ir mejorando los aspectos de la política monetaria. El tema del mecanismo
de subasta de la divisa es un tema pendiente. ¿Por qué se hizo de manera abrupta y por qué no se realizó a la inversa, como se había venido aplicando? Que gradualmente los bancos iban adquiriendo más porcentaje con respecto a la tendencia de las divisas. ¿Y por qué el gobierno no hizo lo contrario? En lugar de hacerlo de manera tan abrupta, ir también él generando esa reforma gradual. Mire, Chendo, Honduras, para nosotros, Honduras requiere una reforma fiscal integral. La ley de justicia tributaria apenas es un paso para conseguirlo, porque aquí hay que hablar de crédito, de tecnología, de mejorar los sectores productivos, bueno, de inclusión social, de tantas cosas que se pueden hacer con medidas de política. Entonces, pero ese es un paquete mucho más grande. Entonces, aquí yo diría que los hacedores, el Congreso, tiene que pensar también en el bienestar del país, ¿no? Irse desprendiendo. Si realmente los diputados son ciudadanos que representan a sus votantes, deberían de pensar en ellos y cómo trasladarles bienestar, aprobando las leyes y la normativa que se requiere. Muy bien, Henry Rodríguez y Sergio Cepeda están con nosotros al banquillo. Pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Sergio Cepeda y Henry Rodríguez. Hay unas gráficas que queremos compartir y que nos las explique Sergio, porque con todo lo que estamos viendo, con el cierre de un año con mucha alteración política y que continuará en el 2025, ¿cómo estamos en los niveles de crecimiento? Si vemos esto que nos ha preparado, por favor, Sergio. Bueno, en esta gráfica, si podemos ver, nosotros hemos dividido precisamente el tema de crecimiento en tres momentos. El periodo previo a la pandemia, en el cual nosotros estuvimos creciendo en una tasa de 4.8, pero vimos que existió una desaceleración hasta ubicarnos en 2019 en 2.7. Luego el periodo de la pandemia, que claramente que fue ese periodo nefasto dentro de la economía hondureña, que provocó que la producción nacional cayera, los empleos cayeran y otras circunstancias, que en este caso vemos que se mantuvo en menos 9%. Al cierre del año pasado nosotros obtuvimos una tasa de crecimiento del 3.6%. Las previsiones para este año, de acuerdo con los datos que nosotros manejamos desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, el Observatorio Económico y claramente el Departamento de Economía, estamos ubicando el crecimiento en un crecimiento más moderado, entre 3.5 a 4%, principalmente dadas las características que se han venido presentando en la economía. Recordemos que en este primer trimestre del año el Producto Interno Bruto tuvo una tasa negativa de 0.9%. Y eso, de una u otra manera, hace que podamos ir ajustando las proyecciones. Habría que ver en este primer semestre del año cuál es el crecimiento que se generó, si fue mayor o se sigue estancando en ese sentido, para poder entender si efectivamente vamos a mantenernos dentro de ese rango. Pero, de acuerdo a las condiciones, estamos alrededor de un 3.5 o 4%. Chendo, eso significa que seguimos creciendo al mismo ritmo del pasado, que andamos cercanos al promedio. Crecimiento que resulta insuficiente, a tal grado de que ya podemos hacer una lectura que próximo año 2025, la situación económica del país va a seguir iguales niveles de pobreza, tasas de desempleo altas, sin oportunidades para los que necesitan trabajar, que las personas que no encuentran posibilidades de empleo en Honduras van a seguir migrando. Ese es el clima que tenemos en el país para el cierre de este año y lo que nos espera en el próximo, ¿no? Un crecimiento moderado que no resulta suficiente. Y hay que decir algo, que el gobierno ha hecho algunas políticas públicas, pero que no han dado los resultados esperados. Que este crecimiento es normal, sí es normal, y que se da más por la inercia de la actuación de los mercados, esa acción espontánea de la empresa privada produciendo los bienes y servicios que ha venido haciendo, que por las políticas públicas. La contribución de las políticas públicas han sido muy limitadas y no se han traducido en verdaderos niveles de bienestar hacia la población. Para que esto no sea cíclico, Sergio, ¿cómo deberá reaccionar el mercado y la propia institucionalidad? Bueno, en este primer caso hay que entender muy bien lo que se mencionaba al inicio, con los problemas estructurales que tiene la economía y claramente los problemas coyunturales. Uno de nuestros principales problemas es el tema del desempleo. Y no solamente el tema del desempleo, sino que también el tema de la subocupación. Es decir, todas esas personas que estando asalariadas no logran realmente tener los ingresos o el tiempo de trabajo adecuado que determina la ley. Nosotros tenemos una política nacional de empleo
que fue gestada en 2017. Hasta el día de hoy no hemos visto ni siquiera una de las acciones, estrategias o lineamientos que se han plasmado en ella. Mientras nosotros no podamos atacar de manera directa el tema del empleo, es decir, el tema del desempleo y precisamente estas problemáticas que existan a través de las diferentes condiciones que hay en el país, no vamos a poder crecer a tasas mayores a las que hemos estado creciendo en promedio, que es de alrededor de un 3.8% durante la última década. Y esto realmente es un indicativo. ¿Y cómo se debe hacer? A través de la gestión eficiente de políticas públicas que permitan dinamizar todos esos factores condicionantes que nos mencionaba el doctor Rodríguez, la imagen de país, el clima de negocios, precisamente el tema de la seguridad jurídica ciudadana, que la seguridad ciudadana es uno de los mayores problemas que hay en muchas partes del país, principalmente por el tema de la criminalidad, las extorsiones. Y si excluimos, solo un elemento, si excluimos el tema de la pandemia, porque ya sabemos que esto nos generó un desfase a nivel de país y el mundo. Si revisamos mucho más atrás, cuando vamos a año político, ¿cuál es el comportamiento que se registra? Ustedes que son estudiosos y que viven realizando comparativos, ¿qué refleja en cuanto a mejoras, a crecimiento o estancamiento? ¿Cómo quedamos? Los años políticos definitivamente no son de un crecimiento óptimo. Uno, porque ya cada quien anda en su rollo de cómo me monto en el nuevo gobierno, ¿no? Cómo reelegimos al partido. Y están caracterizados, y aquí hay otro punto, están caracterizados por un alto gasto social. Ese presupuesto que van a aprobar para 2025, ahí dice que hay 30.000 millones, Sergio, para bonos, para ayudas de compensación, para subsidios. Y eso significa apoyar el proselitismo político del gobierno de turno. Esa es la característica del año electoral. Pero, Chendo, nosotros queremos así rápidamente mostrar el panorama que hemos visto para el cierre. Y hay otras gráficas ahí que nos ilustran. ¿Cuál gráfica? La siguiente sería, solo para verla ¿Es rápidamente. esta? Por ¿Inflación? ejemplo, la inflación está programada más o menos en 4, más o menos 1. O sea, se pudiera mover por la parte alta hasta 5. Se espera que ande un poquito por arriba. Y ello va a obligar, esa es una de las razones por las que hay que ajustar la tasa de política monetaria hacia el alza. Porque se prevé, en este momento hasta agosto tenemos 3.29 de inflación, pudiera ser que esté pasando el 5%. ¿Y cuándo hay que mover la tasa de política monetaria hacia arriba? Cuando la inflación va hacia arriba. Pero tal vez no moverla de manera abrupta, hay que hacer una lectura. Ahora la tenemos en 4, tal vez 25 o 50 puntos básicos, porque la inflación tampoco va a ser exagerada. Yo no estoy de acuerdo con eso que andan diciendo que hay que moverla a 400 puntos básicos. ¿Para qué? Si haciendo una lectura de la realidad económica nos dice que no hay necesidad de moverla tanto. ¿Y por qué se falla a nivel de las autoridades del gabinete económico? Porque ahí hay economistas reconocidos. Rebeca Santos, que está en el Banco Central, tiene vastos conocimientos en este manejo de promedio. Pero ¿por qué no se da el paso? ¿Cuál es el obstáculo? Mire, se especula mucho, porque Banco Central definitivamente se quedó corto no moviendo la tasa de política monetaria. Técnica y científicamente está demostrado que era necesario. Se juzga por ahí que Banco Central ha perdido cierta independencia que tenía antes de ser ese ante rector de la política monetaria, que tenía la suficiente solvencia para decidir por sí mismo. Y hoy parece que está politizado, que recibe órdenes, que está controlado, que ha perdido cierto espacio de autonomía. Y entonces, cuando el Banco Central pierde esa autonomía, tiene que ir a consultarlo todo. Y algo que daña la imagen del gobierno no lo voy a hacer, no lo voy a publicar. Entonces, pudiera ser que esté sucediendo eso, ¿no? Que el banco realmente haya perdido ese espacio, ¿no? Y se puede ver de cierta manera en la integración del mismo directorio, ¿no? Que no tenemos verdaderos profesionales, algunos de ellos que conozcan de economía, porque el directorio juega un papel importantísimo, es el que está viendo la estrategia del país desde la política monetaria a largo plazo, es el que define las estrategias que tiene que seguir el banco, es el que tiene que tener esa capacidad de conducir, porque como usted lo mencionó, hay una riqueza técnica, profesionales capacitados que han ido a estudiar al extranjero, de prestigio, que saben cómo manejar la política económica, que tienen modelos para estar haciendo las predicciones y dictar los correctivos, pero ellos solo sacan las cifras y dicen las tendencias. Quien toma la decisión es otra instancia, Chando. ¿Cómo
¿Cómo proyectamos entonces el crecimiento real en base a números, viendo las tasas comparativas de lo que nos va a dejar la inflación en estos últimos meses de cara al 2025, Sergio? Bueno, en este caso nosotros nos seguimos manteniendo precisamente en esa proyección de 4 a 5%. Las aspiraciones que nos han dicho y que se terminaron convirtiendo en sueños de crecer arriba del 6-7%, como lo han hecho, bueno, Panamá es un ejemplo, que nos permitan tener una proyección económica mucho mejor con las políticas que ahora se están implementando. ¿Es viable a qué plazo o no se puede así de claro? De momento no, No, Chendo. de momento es soñar eso. ¿Qué hacer entonces? En este caso realmente debe jugar un énfasis mayor la política económica, principalmente en el hecho de poder ir haciendo cambios estructurales precisamente al aparato productivo del país, mejorando aquellos sectores que están presentando y claramente ir dinamizando hacia nuevos horizontes, nuevas actividades productivas. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo en cuenta la inversión extranjera. Y no hemos tenido realmente una verdadera inversión, ya que la mayoría de los montos que hay han sido reinversiones. Entonces, no hay ese flujo nuevo que realmente venga a inyectar de nuevas innovaciones y nuevos elementos a la economía. Necesitamos una reforma estructural en el aparato productivo, así de simple. Somos una economía pequeña, muy abierta, dependemos del comercio internacional. Hemos dejado de producir y casi todo lo importamos. Hay cosas que con facilidad se pueden producir en el país. Hay que dar un paso, hay que cambiar la estructura productiva. Tenemos que emprender procesos de producción industrial y no necesariamente hablamos de la gran industria, sino de la industria manufacturera que tenga la capacidad de producir bienes y servicios con las materias primas que nosotros tenemos y que empecemos un proceso real de sustitución de importaciones. Chendo, hasta el agua estamos importando ahora. Muy bien, Sergio Cepeda y Henry Rodríguez están con nosotros al banquillo para que todo esto marche. El agregado que podemos dar es que se ocupan consenso, se ocupa diálogo, concertación, y de eso hoy estamos lejos. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, el profesor Henry Rodríguez y Sergio Cepeda, economistas. Ambos nos plantearon hoy que uno de los puntos que hay que atacar es seguridad. Y hay muchos otros, desde luego, para encontrar un verdadero desarrollo de país. Pero planteo esto de seguridad porque en los últimos días ha sido tema aquí en el país un anuncio que hizo el presidente Bukele, donde la seguridad la convirtió en su primer periodo de gobierno en prioridad total. Hoy ya va en la que él ha denominado revolución económica fiscal y habla de un presupuesto cero financiamiento externo. Todo el presupuesto de El Salvador, parte de lo que se recaude en esta nación centroamericana. ¿Es viable eso para una economía de estos países, por favor? Bueno, hay que decir que El Salvador ha tenido sus cosas particulares. Una de ellas es que fue el primer país, y el único de Centroamérica que ha dolarizado su economía. Lo hizo desde el año 2001 y lo hicieron para fortalecerla, para tratar de buscar una alianza y una cercanía con los Estados Unidos. No les ha dado resultados. Es un ejemplo claro que dolarizar no basta, sino va acompañado de otras medidas. Luego, el actual gobierno ha tomado algunas cosas curiosas. Empezó a invertir en Bitcoin, no le funcionó, porque lo del Bitcoin era un proyecto ambicioso a tal grado que cada ciudadano salvadoreño anduviera una billetera electrónica con Bitcoin para ir adquiriendo esa moneda. No les ha funcionado. Sí están tratando de tecnificar su gobierno y algunas actividades acercándose con Google, y ahora nos sorprenden con la última noticia. Veamos, Salvador es un país pequeño, 21.000 kilómetros, 6.3 millones de habitantes. Ello se traduce en una densidad de población de 300 personas por kilómetro cuadrado. Luego tiene un presupuesto más o menos similar al de Honduras, cercano a los 10.000 millones de dólares. Problemas serios igual que nosotros. Con una gran fortaleza, mucho mejor que la nuestra en remesas, ¿va? Tenemos más remesas nosotros. No, pero si ya lo vemos per cápita para el beneficio de ellos es mejor. El PIB de ellos es similar a nosotros, son unos $34.000, por supuesto. Como tienen menos población,
tienen un PIB per cápita de 5.000, arriba de 5.000, nosotros estamos en 2.200. Entonces, tiene algunas condiciones muy parecidas. El territorio es un obstáculo para emprender procesos productivos, sobre todo porque tienen una economía muy parecida a la hondureña, que descansa en el sector agrícola, maíz, frijoles, café. Y yo diría, este va a ser un reto y tienen un talón de Aquiles que es la herramienta que están utilizando ese presupuesto para combatirlo. Es el alto endeudamiento, tanto interno como externo. Sumado, sobrepasa los 30.000 millones de dólares, el 82% del PIB. Ya los organismos que andan midiendo el riesgo país, los evaluadores, están apuntando en El Salvador que de continuar ese proceso, El Salvador puede caer en problemas serios de endeudamiento. Este año recientemente contrajeron un préstamo por 330 millones, están colocando instrumentos de bono de corto plazo de 1.500, o sea, tienen situaciones ¿Y cómo serias. es que todo lo van a financiar interno? Entonces, eso es lo complicado. ¿Cómo va a ser El Salvador para no depender de los mercados externos de deuda? Si sabemos que no generan los suficientes ingresos fiscales. Claro, hemos hecho algunas búsquedas y no hemos podido obtener información desagregada. No sabemos si El Salvador tiene empresas públicas que le son rentables, que le aportan al gobierno y que el gobierno no depende enteramente, como el caso de Honduras, solo de los ingresos fiscales. Pero la situación es compleja por dos razones. Una, solo con sus ingresos se proponen financiar el presupuesto y además de esos ingresos pagar ese alto endeudamiento. El Salvador tiene una cuota de intereses y de capital todos los años muy alta. Entonces, yo diría que es algo atrevido, algo también arriesgado y a lo mejor solo se va a quedar en una promesa política porque cualquier economía para impulsar un proceso de fortalecimiento en todos los aspectos debe empezar por tener una estructura productiva fuerte, depender en lo menos posible de los mercados externos. El Salvador también es una economía muy abierta, o sea, incluso hemos contactado a algunos colegas economistas salvadoreños y ellos mismos andan con incertidumbre porque el gobierno solo lo anunció, pero no han visto acciones concretas o qué medidas se van a tomar puntualmente. A nosotros se nos ocurre que se pueden hacer algunas cosas, por ejemplo, ser más eficiente el gasto, tratar con verdadera austeridad el presupuesto del gobierno, disminuir la masa salarial, porque es otro problema de los gobiernos que están cargados de empleados públicos. Entonces, apuntar por ahí, tener un plan agresivo para atraer la inversión extranjera y forzosamente reformar la estructura productiva del país. Esas son cosas que deberán de hacerse sí o sí, si quieren encaminarse por esa vía. Bueno, hablábamos, Sergio, ya estamos cerrando, de los consensos y el profesor Rodríguez agregaba los planes, vamos a política, y de los que aspiran no hemos visto de ninguno hasta ahora un plan de un verdadero desarrollo económico. ¿Ustedes lo conocen? No. La mayoría de los gobiernos acá los con planes de gobierno, pero realmente de manera integral no hemos visto realmente que exista esa articulación, en donde vaya interconectado cada uno de esos elementos, cada una de esas variables económicas que permitan que el país pueda crecer de manera paulatina y de manera eficiente, que permita ir mejorando las condiciones de vida de la población, pero hasta el momento no lo hemos visto. Y ahora no vale aquello de que se ocultan las cifras, que no tienen claridad de cómo está el país, porque hay algunos datos que no son públicos. Seguimos con eso, porque este es el argumento de algunos políticos, o con lo que se tiene a la vista se pueden hacer proyecciones por parte de los aspirantes, por lo menos para conocer de la proyección que ellos tienen en caso de convertirse en gobierno. Claramente, ¿qué podrían hacer? Para eso, estos planes de gobierno deben ir relacionados a técnicos que permitan ir viendo, no solamente venir a escribir de manera antojadiza y decir vamos a crecer o vamos a generar 50.000 puestos de trabajo cuando realmente la capacidad productiva del país no lo permite. Dos cosas importantes. Yo sé que algunos candidatos sí tienen su plan. Lo que pasa es que vamos a unas elecciones internas y el verdadero plan de gobierno surge cuando ya tienen el candidato en propiedad. Pero Honduras, o sea, de abril en adelante, mayo del 2025, no hay excusa. Ya no hay excusa. Ahora sí sabemos que están haciendo algunos candidatos que tienen sus equipos y todo. Pero una cosa bien clara,
Aquí no necesitamos planes de gobierno coyunturales para 4 años, necesitamos un plan rector de desarrollo. A eso invitamos a los candidatos, que no piensen en esos 4 años, que piensen en el desarrollo de Honduras, que piensen en una frontera de desarrollo de largo plazo y que ellos solo sean el instrumento para sentar las bases de eso, ¿no? Porque ese es el problema, trabajamos en tantas cosas que descuidamos generar una base productiva que tenga crecimiento paulatino y que nos dé resultados en el mediano y largo plazo. Muy bien, muchas gracias tanto al profesor Henry Rodríguez Corea como a Sergio Cepeda, economistas nacionales, miembros y catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que nos han acompañado esta noche. Por su sintonía, muchas gracias.